Bueno, nosotros nos organizamos en el taller de repartimiento de mercancías, pues ya hace 2 años, ¿verdad? El doctor Álvaro Alcántara me dijo, ¿qué te parece si retomamos un viejo tema que teníamos en el tintero, que era el repartimiento de mercancías? Eh, este, este tema pues tuvo mucho apogeo en una época en la historiografía, se trabajó mucho intensamente, hubo estos debates, que si era coercitivo, que si no, etcétera. Y de pronto como que desapareció del panorama historiográfico, y siempre estaba esta idea, ¿qué habrá pasado después? Porque se supone que con el artículo 12 de la ordenanza de intendentes, pues se prohibió totalmente, ¿no? Y aunque había trabajos que señalaban que seguía, que no seguía, que pasaba, en realidad no se había visto con detalle esta continuación del repartimiento en época de intendencias. Entonces este taller tuvo ese objetivo, ¿no? Ver qué pasaba después con la ordenanza a partir de casos específicos, revisando mucha documentación y viendo, bueno, qué pasaba ahí. Entonces, este taller trabajó en dos vertientes. Primero, cada uno de sus miembros, que ahorita voy a mencionar, trabajó un tema, una región en la mayoría de los casos, y para esa región y para ese tema se eligieron dos vertientes. Una, hacer un artículo académico para conformar un dossier para una revista, y por el otro lado, no perdiendo también este espíritu de las fuentes, lo que decidimos fue paleografiar un documento de archivo, subdelegados 35, cada uno con su región, y entonces ya en la segunda parte de esta presentación que correrá a cargo del doctor Alcántara, pues ella les explicará qué hicimos con este subdelegados 35. Yo lo que les voy a contar ahora es cómo conformamos el dossier. Este dossier se llama La vigencia del estudio de los repartimientos en época de subdelegados, y estuvo a cargo de 6 colegas que conformamos este taller. Bueno, hubo más colegas en el taller, pero unos prefirieron no participar en el dossier, solamente en la parte de documentos. Y en lo que toca el dossier, bueno, tenemos el artículo de María Carmen Alonso Núñez, que se llama Los tenientes de justicia y su participación en el repartimiento de mercancías en la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII, de Concepción Gavira, el repartimiento de mercancías y los subdelegados en el Alto Perú, la denuncia en 1785 del subdelegado de Carangas, Juan Dionisio Marín, de Huemac Escalona y Edgar Mendoza, repartimiento y conflictos en San Pedro Molinos, jurisdicción de Tepozcolula, Oaxaca, fines del siglo XVIII, de una servidora, el caso yucateco, los subdelegados en los pueblos de indios de Yucatán y el repartimiento de mercancías, de Marcelino Cuesta y José Ramón Medina Moreno, la prohibición de los repartimientos de mercancías a los indios en la subdelegación de Fresnillo a finales del siglo XVIII, y de Álvaro Alcántara, leer lo que falta, inquietudes historiográficas a propósito de la lectura de 2 documentos en torno a la supresión del repartimiento de mercancías en el centro y sur de Veracruz, 1786-1790. Bueno, los colegas saben de todo el proceso que nos llevó a sacar adelante este dossier. La verdad es que fueron muchas discusiones, lecturas, bueno, ustedes, un proceso largo, pero finalmente, y esa es la noticia que les tengo que no les había dicho, me dijeron que nuestro dossier ya sale ahora en julio. O sea que es buenísima noticia. Ya está, ya lo podrán leer a partir de julio en temas americanistas. Yo lo que quisiera ahora es compartirles la introducción que escribimos para ese dossier, el doctor Álvaro Alcantarillo, no es muy largo, y sí quisiera leérselos para que vean pues qué línea tomó el trabajo. Entonces, la vigencia del estudio de los repartimientos en época de subdelegados. En la medida en que la investigación histórica de los años recientes ha producido un conocimiento más detallado de las distintas regiones del Imperio Español en la transición de los siglos XVIII al XIX, se ha podido reconocer el papel que prácticas comerciales tan importantes para el funcionamiento del sistema mercantil colonial como el repartimiento de mercancías tuvieron en aquellos años de cambio.
habiendo desempeñado un papel central en la vida económica, política y social de los virreinatos americanos desde fines del siglo XVI hasta el último cuarto del siglo XVIII. La prohibición expresa del reparto de mercancías en la Ordenanza de Intendentes de 1786 llevó a concluir a muchos, de manera quizá precipitada, que tal práctica desapareció del espacio colonial americano. Este dossier propone un retorno al repartimiento de mercancías, un debate que se mantuvo vigente hasta hace unos 10 años, pero que desapareció momentáneamente de la historiografía, como suelen hacerlo de cuando en cuando los problemas de investigación en una disciplina caracterizada por olvidos y retornos. A diferencia de los trabajos producidos en el momento historiográfico que nos precedió, cuyos intereses analíticos se detenían temporalmente a fines de la década de 1780, este grupo de trabajo se ha propuesto indagar específicamente sobre la dinámica del reparto o habilitación de mercancías entre 1786 y 1820 como parte de una red de investigación más amplia enfocada en estudiar a las subdelegaciones en el periodo de las intendencias. Nos interesa particularmente fijar la mirada en los conflictos, dinámicas, arreglos y tensiones a nivel local, regional e imperial en los que continuó funcionando el reparto de mercancías y el papel que en esto tuvieron los subdelegados, esos nuevos funcionarios que aparecieron en la arquitectura institucional española para sustituir a los alcaldes mayores, de quienes casi todos se quejaban por su autoritarismo, tiranía, corrupción y explotación a indios, mulatos y clases bajas. El papel de los subdelegados como intermediarios comerciales en la producción de las poblaciones indias y afrodescendientes y las redes mercantiles del Imperio Español tardío es una de las facetas menos trabajadas en este sistema comercial. La literatura sobre el tema ha planteado que la Ordenanza de Intendentes de la Nueva España de 1786 terminó con el repartimiento de mercancías, mediante el cual los alcaldes mayores, antecesores de los subdelegados, funcionarios reales diversos y las oligarquías regionales distribuían mercancías chinas, europeas y novohispanas y utensilios de trabajo a crecidos precios entre las clases bajas con objeto de acaparar y monopolizar la producción local, tomando los frutos de la tierra producidos por indios y mulatos a precios muy por debajo del valor del mercado. Las opiniones al respecto del funcionamiento del sistema de repartimiento dividen los autores entre aquellos que sostienen que aquel operó mediante la coacción, la amenaza y uso de la fuerza, frente a aquellos que plantean que sucedía voluntariamente y con el consentimiento de los grupos populares. Más allá de esta controversia de si era necesario o beneficiaba o no a quienes se les imponía, en la cual no entraremos aquí, nos interesa discutir la pervivencia del repartimiento y circulación de mercancías, observando cómo se adaptó, las funciones que en cada región tuvo esta práctica económica, así como el papel de los actores sociales en el mismo. Dentro del repartimiento actuaban varios actores sociales. Los más sobresalientes, por lógica, eran quienes lo ejercían y quienes lo recibían. En el primer caso, nuestro foco se centra en los subdelegados, lo cual no quiere decir que fueran los únicos. Caciques, comerciantes y distintos funcionarios menores o curas también estaban involucrados. En el caso de quienes lo recibían, aunque una parte importante eran indios, también comprendía a mulatos, mestizos y españoles pobres que requerían de la habilitación o eran compelidos a aceptar mercancías en contra de su voluntad. En efecto, el repartimiento era consecuencia algunas veces de la negociación, de la fuerza, el castigo y de otras modalidades intermedias. La forma que prevalecía dependía de diversas variables, quién repartía, cuándo, en qué contexto. No podemos hablar así de un único repartimiento, sino en plural, y aquí entra la causística imprimiendo su sello en cada lugar. Para renovar y complejizar nuestro conocimiento del repartimiento en tiempos de subdelegados, una de las primeras tareas que hemos acometido ha sido la transcripción de distintos informes gubernamentales que a inicios de la década de los años 90 le fueron solicitados por la corona a los intendentes a fin de llegarse información puntual sobre una medida que claramente generó descontento entre los grupos de poder y a la que continuamente se hacía alusión para lamentar, por un lado, su prohibición y por otro, para atribuir a su prohibición la decadencia económica en que se hallaban los reinos. Como puede verse en algunos de los trabajos,
una de las mayores riquezas de estos informes estriba en que contienen comunicaciones y pareceres de curas, subdelegados o comerciantes locales, con lo cual nuestra mirada sobre el fenómeno de nuestro interés se complejiza en la medida que podemos reconocer voces distintas o antagónicas sobre la conveniencia o no de seguir con la prohibición de practicar los repartimientos. Un segundo tipo de fuentes son aquellas informaciones que bien podríamos designar como testimonios a pesar de sí o involuntarios para recuperar aquella útil noción del historiador francés Marc Bloch, y que son testimonios que bien pueden formar parte de otros asuntos, pero en los cuales quedó consignada información precisa y puntual sobre la manera de practicarse los repartimientos en tiempos de subdelegados. De esta manera, y aunque al inicio de este proyecto no sabíamos si podríamos encontrar información más allá de la oficial, disponemos de información diversa que, en virtud de su procedencia, autores o contexto, requiere ser examinada cuidadosamente. Desafortunadamente, no contamos con fuentes sistemáticas sobre la organización y dinámica social que siguieron los pueblos de indios para pagar los repartos en la etapa estudiada, pero sí algunas voces que susurran, unas veces manifestando apoyo, otras resistencia. ¿Por qué siguió el repartimiento cuando estaba expresamente prohibido en la Ordenanza de Intendentes del Río de la Plata de 1782 y de la Nueva España de 1786? Quizá la respuesta no es tan complicada, simplemente se consideraba provechoso y se tomaban los riesgos. Como los lectores podrán advertir, la mayoría de los artículos presentados se centra en la etapa inmediata posterior a la prohibición, que fue de múltiples reacomodos. Los diferentes actores tenían un pie en el antiguo sistema y algunos se negaban a abandonarlo. De hecho, aquellos defensores del reparto no lo harían. Estas contradicciones se observan claramente en el discurso oficial estudiado por Marcelino Cuesta. En diciembre de 1789, el virrey Revillagigedo de la Nueva España pasó una circular en orden, a saber, por boca de los intendentes, sobre el cumplimiento del artículo 12 de la Real Ordenanza de 1786, justo el que prohibía el repartimiento. La respuesta negativa no fue firme ni unánime, al contrario, las respuestas fueron dubitativas y la mayoría apoyaba de alguna u otra forma a que el sistema regresara. Sin embargo, pensamos que la intensidad del repartimiento dependió de la voluntad y capacidad de cada subdelegado, así como de las condiciones para realizarlo. Asimismo, pudo haberse diluido para dar paso a otras formas diferentes de extracción, como sería dar prioridad a la explotación de la mano de obra, como fue el caso de Yucatán. De algo estamos seguros, que sigue vigente hasta nuestros días. ¿Eran los subdelegados iguales a los alcaldes mayores? La respuesta es no. Si bien hubo alguna continuidad como en el cobro de tributos o la impartición de justicia en primera instancia, lo cierto fue que al estar a cargo de las 4 causas, justicia, hacienda, policía y guerra, les otorgó mayores atribuciones, en particular la causa de policía. Asimismo, debe considerarse que a los cabildos se les limitó su jurisdicción territorial al mínimo para ampliar la de las subdelegaciones. No somos defensores de los subdelegados, pero sí debe quedar claro que tampoco constituyeron el punto más frágil del sistema de intendencias. Al contrario, el sistema territorial y administrativo de las subdelegaciones constituiría una de las bases más firmes que se conservó muchos años después de obtenida la independencia. Los subdelegados entonces se instalaron en jurisdicciones territoriales de diversos tamaños llamadas subdelegaciones. Jugaban un papel intermediario en el entramado social donde desarrollaban sus actividades, pero por lo mismo no estaban solos, y ese papel central los hizo entrar en controversia con otros actores. Varios de ellos también se engancharon en actividades extras e ilícitas, repartimientos y contrabandos para compensar el salario que recibían del 5% de los tributos, que en algunos lugares alcanzaba cantidades nada despreciables y en otras apenas debió ser lo mínimo. Precisamente, gracias al conflicto y a la queja, llegaron a nosotros la mayoría de casos que presentamos en este dossier y que son otra cara de la moneda de los informes oficiales. Pero uno de los asuntos más sobresalientes es que salen a la superficie los juegos de poder local,
los tejemanejes para acceder a los recursos humanos, naturales y materiales. Los 6 artículos que presentamos corresponden a 2 virreinatos, 5 de la Nueva España y 1 del Río de la Plata. Respecto a esta última región, Concepción Gavira, realiza un completo y actualizado balance historiográfico y explica 2 características del Alto Perú. Allí se legalizó en 1751 y se prohibió en 1782. Además, los corregidores se excedieron en sus abusos con la consecuencia de las rebeliones. El caso estudiado por Gavira en Carangas tiene como telón de fondo una sociedad minera. Los intereses económicos entran en pugna sobre todo con los azogueros, varios de ellos antiguos corregidores que estaban acostumbrados a disponer de la mano de obra, y ante el panorama de quién explotaba más a los indios, se inclinaron por el subdelegado. Gavira logra ver a detalle las diferencias sustanciales entre los 2 funcionarios y, sin perder la mirada crítica hacia el sistema de subdelegaciones, explica los intereses que estaban en juego en ese caso particular. De los 5 trabajos centrados en la Nueva España, 4 se enfocan a regiones particulares: Zacatecas, Yucatán, Veracruz y Oaxaca, y uno más, el de Carmen Alonso, ofrece una visión de conjunto del funcionamiento del repartimiento de mercancías en distintas geografías novohispanas. Alonso muestra que no solo los subdelegados fueron relevantes en el entramado de las subdelegaciones, junto con ellos estaban también los tenientes. Este personaje era el encargado directo de repartir y cobrar lo repartido en los pueblos, siendo un puesto que frecuentemente desempeñaron personajes relevantes de la vida local, con vínculos sociales y el conocimiento de la vida de los pueblos que les permitió realizar mejor sus funciones comerciales. Otro trabajo referente a una zona minera es el de Marcelino Cuesta, para la subdelegación de Fresnillo en Zacatecas. Al no encontrar un pleito o caso específico, pone su atención en el discurso oficial y las cartas del intendente de Zacatecas. De todas las subdelegaciones zacatecanas, la mirada se puso en Fresnillo por ser zona minera y haberse caracterizado por los repartos de ganado, maíz y otros productos. Esta correspondencia oficial, seguida por varios años, confirma que una cosa era la norma y el discurso oficial y otra la realidad, pues los sucesivos intendentes toleraron la práctica por considerarla más útil que perjudicial. La denuncia interpuesta por el común y naturales del pueblo de San Pedro Molinos contra su alcalde mayor y sus tenientes en 1787, que trabajan Güemes, Escalona y Edgar Mendoza, permite observar el funcionamiento del reparto de grana, cochinilla, panela y mulas entre la población india en la transición que llevó a la alcaldía mayor de Tepozcolula en Oaxaca a convertirse en subdelegación. Esta investigación permite asomarse a las tensiones locales durante aquellos años de cambio, observar la actuación de los curas en el sistema de repartimiento y reconocer la agencia de los pueblos indios en su intento por generar condiciones menos opresivas para ellos en un contexto institucional cambiante. El caso de Yucatán, abordado por Laura Machuca, o sea, por mí, difiere un tanto de Nueva España porque ahí, como en el mundo andino, los repartos fueron legalizados desde 1731 y se prohibieron en 1783 por los abusos a que había dado lugar, no de parte de alcaldes mayores o corregidores, que no hubo, sino del gobernador y capitán general y de ciertos funcionarios colocados en puntos clave llamados capitanes a guerra. Justo gracias a un pleito iniciado por el Cabildo de Campeche contra el sistema de subdelegaciones y un cuestionario aplicado a 80 testigos, pude reconstruir el funcionamiento general del reparto en 2 subdelegaciones aledañas a Campeche en 1795. Encontré que si bien el repartimiento competía con otras formas económicas de explotación que con el paso de los años adquirieron más fuerza, como las distintas modalidades de trabajo forzado, los subdelegados no perdieron ocasión de repartir cuando pudieron. Cierra el dossier el trabajo de Álvaro Alcántara, quien propone una reflexión sobre los repartimientos de mercancías en la Nueva Veracruz, sede de la capital de la intendencia del principal puerto novohispano durante los años inmediatos a la puesta en marcha de la ordenanza. Para ello, Alcántara se impone contextualizar un par de documentos de la época
con la intención de llamar la atención sobre los conflictos que en aquellos años confrontaban los intereses de los latifundistas con los de una élite comercial emergente y cada vez más poderosa, deseosa de invertir sus capitales en la siembra de algodón. Una de las líneas seguidas por este trabajo es la ponderación que tuvo la mano de obra mulata y esclava en la dinámica de la habilitación comercial y los repartimientos. Sirvan pues estos trabajos como incentivo para fortalecer una discusión compleja en torno a los procesos políticos, económicos y sociales ocurridos en la Nueva España tardía, en donde asuntos tan complejos como la construcción de una nueva cultura política, la implementación de un nuevo orden administrativo, la dinámica mercantil tras la apertura comercial o la actuación de los subdelegados e intendentes, encuentren la posibilidad de ser pensada a la luz de un debate tan importante como el funcionamiento del reparto de mercancías a lo largo del tiempo. Confiamos que estos trabajos sean de utilidad e interés y pues muchas gracias. Yo ahora le daría la palabra a mi compañero Álvaro Alcántara, quien nos hablará de la otra parte del trabajo del taller de repartimientos, que es las fuentes. Y bueno, pues en cuanto salga este dossier, les compartimos nuestros trabajos y los resultados finales. Quizá después de que hable el doctor Alcántara, los compañeros quieran agregar algunos detalles sobre sus trabajos. Gracias. ¿Cómo están? Un buen día, muchas gracias, querida Laura. Buenos días a todas, a todos. Siempre es emocionante volver a encontrarse, aunque sea de esta manera. Me estaba justo ayer acordando de que ya pasaron 2 años de habernos encontrado en Guanajuato. El tiempo pasa y no te puedo olvidar, Luis Antonio. Bueno, yo le había propuesto de última hora, que me ocurrió, y le escribí rápido a Laura por el WhatsApp, pero ya no lo vio. Proponerle una dinámica, y quiero decir que este informe que ahora presentamos a ustedes es un informe a modo de despedida, por varias razones. Pensamos y estamos convencidos, quienes hemos integrado este taller, que es importante abrir y cerrar ciclos, y para nosotros, en la medida que este taller se propuso objetivos muy puntuales, y en la medida en que, agradeciendo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el esmero y la pasión de todas y todos, hemos logrado estos objetivos. Los 2 objetivos ya Laura los mencionó, era el dossier por un lado, que ya está entregado y ahora nos enteramos que se va a publicar muy pronto, y la paleografía, transcripción y presentación de el volumen 35, cosa que estamos a punto de entregar y que es lo que nos toca ahora hablar. Entonces, pensamos que es también buen momento de darle un cierre a este taller. Tenemos algunas ideas de cómo continuar, pero quisiéramos, en ese sentido, Laura y un servidor, agradecerles a todas y todos los que han participado con nosotros, que se sumaron y que nos enseñaron tanto, y con quienes hemos pasado buenos momentos también dialogando. Así que quiero decir esto, agradecerles a todas y todos el trabajo y la dedicación. Y también le quiero agradecer mucho a Laura, pues el acompañamiento, ¿no? Fue difícil de convencerla, querida Laura. Hubo que emplear diversas tácticas, estrategias, bohemias, ron mediante y alguno que otro son con jarana incluida, para que finalmente Laura pensara que el repartimiento de mercancías tenía algún sentido, recuperarlo en el contexto de la red. Así que le agradezco mucho a Laura, y se lo agradezco porque ya también nos informó de la manera más elegante, me ha dejado sorprendido, que nos deja en la coordinación, ¿no? Porque va a proponer o se va a sumar a un taller, lo cual es, a propósito de lo que decía Rafa, Diego, hace un momento, es precisamente una de las cosas interesantes de trabajar así, ¿no? Que podamos estar interactuando y moviéndonos. Es algo muy, muy interesante que abre como diálogo y colaboración la red.
Entonces, te quiero agradecer personalmente a Laura también, que finalmente haya aceptado, querida Laura, y pues que estamos cerrando muy contentos y muy alegres este sitio. Entonces, yo no voy a ser tan elocuente, ¿verdad?, como la querida Laura. Solo les quiero comentar o reiterar que nos propusimos, además del dossier, del cual ya habló abundantemente Laura, la transcripción de subdelegados volumen 35. Hay que reiterar, digamos, la importancia que tiene estos documentos que hemos trabajado y que tienen la finalidad de ofrecer un bien colectivo a la comunidad de investigación histórica. Y la importancia radica en el hecho de que es como el primer corte de caja que se hace de manera sistemática en 1790 para saber qué ha pasado en el punto particular del repartimiento de mercancías. Esto, como lo muestran fehacientemente los distintos trabajos que componen el dossier, y como lo deja señalado también en las introducciones que acompañan a cada uno de los informes de intendentes que hemos paleografiado, se enmarca, tiene como marco, y es algo que, digamos, ha orientado mucho el trabajo, y por eso repartimiento y circulación de mercancías, el debate en torno a la apertura del comercio, ¿no? Es una arista que uno puede desconectar. Entonces, este es un primer, digamos, un primer corte de caja, un estado de la cuestión que se hace en Nueva España para saber qué ha venido pasando con los repartimientos de mercancías. Tenemos, por supuesto, el esfuerzo previo, ustedes lo saben bien, es el que se dio entre 1751, 52, 53 también, para generar un estado de qué ocurría con el repartimiento de mercancías en la Nueva España. En el caso de subdelegados 35, entonces, fundamentalmente es información de 1790, excepcionalmente contamos con alguna información del 87 o del 89 o hasta el 93. No quisiera pues entrar en el detalle, es demasiado, me parece. Solo quisiera entonces decir que para Valladolid, Carmen Alonso lo trabajó, para Puebla, Lidia Gómez, para Ciudad de México, Laura Machuca, para Oaxaca, estoy hablando de intendencias, ¿verdad?, Huemac Escalona y Edgar Mendoza, para Zacatecas y Guadalajara, Marcelino Cuesta, para Veracruz, quien ahora les habla, para Yucatán, Laura Machuca, para Guanajuato y San Luis Potosí, la omnipresente Graciela Bernal. Yo no sé cómo hace tantas cosas tan buenas. Qué bárbaro, me sorprende. Agradezco mucho también que se haya sumado. Sonora y Sinaloa, Carmen Alonso también se aventó a paleografiar, transcribir y preparar una introducción, y finalmente Laura Machuca también se aventó un gran. Entonces, tenemos pues una transcripción y revisión que hemos concluido exitosamente. Ahora nos toca afinar nada más algunos criterios de edición y preparar la introducción, digamos, general a esta publicación, a reserva de lo que los coordinadores de la red y la propia Laura ahora especifiquen. Hemos planteado la idoneidad de una publicación de tipo digital, sea de libre acceso, y que sea, como lo hemos dicho, pues un insumo para la investigación histórica de todas aquellas personas que quieran acercarse al debate, al análisis del repartimiento de mercancías y la circulación de mercancías en la última etapa del experimento de la América Española y de la América Española.
¿Qué otra cosa quisiera decir? Nos queda como grupo de trabajo también la convicción de que hay mucho por hacer. 1790 o incluso 92 o 93 es una etapa muy temprana y ocurren cambios muy acelerados. Y eso es algo que cada vez debemos tener más en cuenta. Nos acostumbramos a una historiografía que solía darnos, ¿verdad?, estados de la cuestión que se podían mantener, así se ha dicho, por 50, hasta por un siglo. Lo cierto es que para fines del siglo XVIII y la transición al XIX, la situación, los contextos y los reglamentos también, como el orden institucional, se va transformando. Y sin duda alguna, también como la geografía nos lo ha mostrado, el estado de la guerra es un elemento, ¿verdad?, que siempre tiene y va construyendo excepciones y va impulsando la adecuación de algunos razonamientos o consideraciones especiales para ciertos espacios. Entonces estamos ciertos que estamos, por supuesto, lejos de agotar el debate y la discusión, pero estamos muy contentas y contentos de poder compartir y ofrecer a todas y a todos este insumo que estamos seguros va a ser de una enorme utilidad. Entonces, pues yo quisiera de nuevo agradecerles a cada una de las personas que ha participado en este trabajo tan profesional, tan comprometido. Agradecerle de nuevo a Laura su inteligencia, su pasión, su impulso, y agradecerle también a la red que nos ha dado el cobijo para poder dialogar y trabajar en el marco de este taller con todos ustedes. Al final uno entiende que transcribir es un acto donde uno se reencuentra. Yo personalmente también agradezco mucho porque en momentos de crisis profesional, transcribir y paleografiar estos expedientes me permitió reconectarme con algunas cosas con las que me encontraba un poco distanciado. Entonces no puedo estar más que muy agradecido y pues allí está y va a estar muy pronto. Yo calculamos que vamos a poder entregar en verano ya la versión para edición. Y pues, a sabiendas que, como dicen por ahí, las fuentes callan más de lo que dicen, pero cuentan su verdad. Álvaro, no sé si valdría la pena nada más mencionar que el taller de repartimiento de mercancías no desaparece, sino se transforma justamente en esta idea de Álvaro, que para él fue muy bueno recuperar este trabajo inicial que nosotros tenemos, que pues es primero leer documentos y leer documentos y leer documentos, y que pues todos sabemos que esta historia de la academia que nos hace ir muy rápido, pues como que habríamos olvidado esa, bueno, en nuestro caso, ¿no?, de paleografiar, nosotros mismos paleografiar los documentos y hacerlos con relativa calma, con relativo gusto, estar viendo qué dicen, era como que se había perdido en algún momento y bueno, cosas buenas de esta pandemia que algo tenía que traer y entonces fue este reencuentro con las fuentes. Y justamente entonces la propuesta de Álvaro es que este taller se abra un poco más, ¿no? O sea, que no se quede solo en repartimiento de mercancías, sino que se abra un poco más a fuentes de pueblos indios y mulatos, ¿no? Fuentes concernientes al desarrollo de pueblos indios y mulatos, y que me parece muy buena idea, ¿no? A lo mejor habría que pensarlo un poco más, reflexionarlo un poco más, pero ese sería como a donde se va este taller. Yo creo que ha sido un taller muy productivo, creo que hemos trabajado muy bien, creo que
los frutos y los retos que teníamos se han cumplido, por lo tanto debemos estar satisfechos y contentos, ¿no? En ese sentido, el dossier está ya listo y bueno, pues con esta noticia de que se va a publicar en verano, pues ya como que nos deja más satisfechos, ¿no? Estamos más contentos. Eh, yo, aparte de quedarme pues en minoría con respecto a que, bueno, mis estudios generalmente, y en este caso, estaban basados en otro virreinato, un tanto más al sur, sin embargo, me sentí muy cómoda dentro del taller y dentro del dossier, ¿no? Me permití en una primera parte de este trabajo pues hacer un balance historiográfico de la diferencia respecto a los aportes que habían entre Nueva España y el virreinato del Perú o el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y decididamente, bueno, pues ahí terminé haciendo referencia a los trabajos de Sempa Sadurian, Margarita Menegus y el mismo doctor Pishman, donde plantean que es que las reacciones de conflicto y violencia a partir de ese repartimiento y ese mal gobierno de los corregidores tuvo mucho que ver en el sur con, pues, el mayor índice de explotación y la menor capacidad de los pueblos de indio a responder a esa demanda cada vez más excesiva, ¿no? Y entonces, partiendo de ahí, bueno, pues obviamente hay unas respuestas diferentes, ¿no? Unas respuestas diferentes entre los dos virreinatos que en el virreinato del sur fue más coherente en el sentido que sí hubo, bueno, pues un levantamiento que terminó siendo bastante importante, ¿no? No fue muy puntual, sino que coincidieron en la década de 1780-81, bueno, pues todo este foco de la sublevación indígena que conocemos en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso me permitió también ver entre las dos regiones esas diferencias. Y después, por otra parte, el trabajo de estudio de caso que yo me permití analizar una denuncia de un subdelegado en Carangas, estamos en el Alto Perú a 3.700, 3.800, 4.000 metros de altitud, un espacio minero por excelencia, con muy poca población española, con mucha población indígena, pues lo que me vino a llamar la atención y me gustaría destacarlo, pues que precisamente esta violencia que todavía pues estaba muy reciente en 1784-85, hizo que la audiencia de Charcas reaccionara muy pronto y destituyera al subdelegado, ¿no? Cuestiones que no se había visto en décadas de denuncias de los pueblos de indios con respecto al abuso de los corregidores. Por lo tanto, creo que en ese aspecto hubo un cambio importante. La audiencia se puso en marcha rápidamente y destituyó al subdelegado. Anteriormente, desde la década de los 70, se habían venido haciendo denuncias y la audiencia no hacía nada, ¿no? Entonces, eso me pareció que es parte de lo que yo creo que encuentro es una nueva cultura política. Y lo que me hace ver también esta nueva cultura política es precisamente la defensa que hace la población indígena de este subdelegado, porque la denuncia viene por parte de unos azogueros. Es decir, el reacomodo perjudicó a esa élite que estaba acostumbrada a acampar a sus anchas y, bueno, le perjudicó y ellos tomaron pues la vía judicial y denunciaron al subdelegado y sin embargo la población indígena va a ser la que lo defienda, ¿no? En este sentido yo creo que las autoridades indígenas vieron la capacidad de negociar, lo que antes pues no había tenido la posibilidad y por eso creo que sí hay algunos cambios importantes y podríamos decir que es una cultura política
bueno, que permite sobre todo los caciques, los pueblos de indios, una negociación, una posición mucho más fuerte para poder negociar con las autoridades locales. Y bueno, dicho esto, pues sin más decir que muchas gracias, que yo creo que estoy muy satisfecha con el trabajo de todos y con la coordinación de nuestro querido Álvaro y nuestra querida Laura. Aquí lo dejo. Gracias. No sé si alguien más quiera agregar algo de la mesa. Marcelino. Ahí está Huemac. Sí, hola, buenos días a todos. Pues yo, aparte de agradecer a nuestros coordinadores, ¿no? Laura Machuca y Álvaro Alcántara, pues ha sido varias reuniones donde hemos trabajado bastante bien en medio de todas las circunstancias difíciles, ¿no? Que tuvimos bueno, que hemos tenido en este tiempo y que pues sí nos ha permitido, yo diría, trabajar a un ritmo que quizás pues no es lo normal, ¿no? Yo diría historia lenta, o sea, proceso lento de trabajo, pero que es el resultado que tenemos, pues es bastante gustoso, bastante provechoso, ¿no? Analizar las fuentes y después contrastarlas con, digamos, la bibliografía, pero también eh, con otro tipo de documentación que nos fuimos encontrando en el camino, pues nos permitió trabajar en estas dos líneas, ¿no? De resultados. Y y bueno, lo que yo pues quisiera comentarles es mi reflexión después de haber hecho estos trabajos, ¿no? Y en primer lugar, pues este trabajo colectivo. Colectivo en nuestro caso, porque yo trabajé con Edgar, entonces tuvimos una discusión, digamos, uno a uno, que después se convirtió en una discusión más amplia, ¿no? Con el grupo de repartimientos y luego pues con los diferentes foros que organizó la RERSAF, ¿no? Entonces, me parece pues muy pertinente destacar como estos niveles, ¿no? De la reflexión histórica que se va construyendo desde algo pues muy puntual a algo mucho más general, ¿no? Pasando por escalas locales, regionales, virreinales y supravirreinales, por decirlo de alguna manera. Y en este mismo sentido, pues, no solamente de esta discusión, sino también de cómo se aborda la historia, ¿no? Hoy en día, yo les comentaba en nuestra última reunión a los coordinadores del taller y a los compañeros, pues estamos en una época en la que la historia global y el diálogo global y local está de moda, ¿no? Y bueno, hay muchísimo trabajo que se vende con esta idea, pero que está construido no sobre unas bases tan firmes de investigaciones meticulosas, ¿no? Y en ese sentido, no es tanto que el tema sea novedoso, ¿no? El tema del repartimiento, pues, yo creo que a más de uno de los que escribimos estos artículos nos cuestionaron por qué lo vuelven a tratar, ¿no? ¿Por qué si ya ha sido debatido hay varios libros y ya personajes muy relevantes de la historiografía, Horst Pichman, Margarita Menegus, por mencionar algunos, ¿no? Graciela Bernal, perdón, ay, ¿cómo se llama? Cristina Bernal, disculpa Graciela. Cristina Bernal de la Universidad de Sevilla, bueno, el tan afamado ahora Jeremy Vázquez, ¿no? Que creó una corriente que pues yo veo que se sigue mucho en el mundo anglosajón y no tan anglosajón, o sea, lo citan un montón y realmente pues es una visión, es una interpretación más de repartimientos, pero se ha tomado como una referencia obligada y digamos personalmente sí ha sido una motivación para mí continuar con este repartimiento porque creo que esa tendencia no explica realmente
el significado de los repartimientos y la complejidad que había detrás, ¿no? Y nosotros nos acotamos a una temporalidad, nos acotamos a procesos determinados justamente para contrarrestar, según mi opinión, esta visión general, ¿no? Que a partir de ciertos casos se creó una interpretación que se ha generalizado, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso, por eso la apuesta personal y de Edgar, y yo creo que también de todo el taller, es contribuir, ¿no? Con una mirada diferente hacia cómo se construye la historia de un proceso tan complejo que articulaba, ¿no? Era un mecanismo de articulación política, económica, social, ¿no? Era un escenario de negociación y conflicto, pero en el mismo sentido mantenía, digamos, una cohesión, digamos, aunque fuera a veces muy superficial o a veces muy endeble, ¿no? Pero que sí nos ayuda a entender cómo funcionaba el sistema colonial, ¿no? O como lo llaman otros, el sistema virreinal, o en diferentes zonas, ¿no? Y nos permite también acercarnos, pues, a esos entramados locales, que uno necesita realmente bajar la mirada y hacer una investigación más meticulosa, contrastante, para poder entender, ¿no? Cómo estaban funcionando a nivel local y el impacto que tenían los cambios que estaban diseñados a niveles, digamos, macros, ¿no? Y sobre todo, ¿no? En nuestro caso, pues, ayudar a comprender que las normativas se aplican, pero digamos que la realidad tiene su propio ritmo, ¿no? Y en el caso que nosotros estudiamos, pues evidentemente desarticular el repartimiento de mercancías en una jurisdicción como Tepozcolula era algo muy complicado que no se iba a lograr de la noche a la mañana y que se necesitaba más, o sea, si se quería ese cambio, se necesitaban otros elementos para generar ese cambio, ¿no? El repartimiento en Oaxaca tiene una variedad de expresiones y de adaptaciones, ¿no? Y creo que nos queda mucho todavía por saber. Nosotros si bajamos la mirada solamente a un caso en una región, ¿no? Y con eso, pues, digamos, como mostrar una pequeña ventana, pero para que pues, podamos asomarnos a toda la casa a través de otras ventanas que se puedan abrir en el futuro o que, bueno, pues motiven otras investigaciones de otra índole, ¿no? Entonces, esa es como lo que yo quería compartir con ustedes y también, bueno, decir que estamos con mucho entusiasmo para continuar con los talleres. Eh, Álvaro nos ha planteado otra alternativa, pues estamos ahí para, para seguirla y también pues para incorporarnos a otros de los talleres, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y yo creo que pues el cierre de este taller con dos productos pues ha sido bastante enriquecedor y bueno, pues les cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Gracias, Wema. No sé si alguien más quiere hablar. Si me permite, Marcelino. estoy muy contento de cómo hemos trabajado en este taller. Muy agradecido también con Laura, con Álvaro, con los demás compañeros del taller de repartimientos forzosos de mercancías. La verdad es que yo he aprendido mucho y bueno, pues yo creo que merece la pena seguir trabajando en ese siguiente taller de distribución de mercancías. Yo la aportación que hice sobre la delegación de Fresnillo, pues tiene que ver, como comentó Laura, con unas autoridades pues que se muestran, ¿no? Renuentes, que se resisten a evitar, ¿no? Esa prohibición de los repartimientos de mercancías. Y por otro lado me encontré pues una resistencia, sobre todo por parte de los comerciantes indígenas en Fresnillo,
precisamente a esas autoridades que siguen, ¿no?, contraviniendo la norma de la prohibición de los repartimientos de mercancías. Fue para mí muy ilustrativo seguir o tener presentes los trabajos de Águeda Jiménez, de Rosalía Ríos Zúñiga y de Richard Garner, precisamente sobre la participación de los indígenas en la economía local, ¿no?, frente a esas acusaciones por parte de las autoridades de que decían que si los indios eran flojos, que si no trabajaban y que era necesario repartirles mercancías, ¿no?, para de alguna manera obligarlos, ¿no?, a contribuir al mantenimiento de los gastos de la corona y demás. Pues en esos trabajos pude contrastar, ¿no?, sobre todo el trabajo de Rosalía Ríos Zúñiga, pues que no era tan cierto, ¿no?, esa flojera que le atribuían las autoridades a indígenas en el territorio y cómo estos tienen una participación muy importante en el comercio local, ¿no? Y además cómo se ven afectados precisamente por ese monopolio, por así decirlo, en la distribución de mercancías por parte de las autoridades locales, ¿no? En Fresnillo, efectivamente era y es una localidad minera, pero que también tenía los territorios de Jerez y de Tlaltenango, que más que ser localidades mineras eran localidades agrícolas, ¿no? Pero que, como indico en el artículo, pues las quejas están centradas en Fresnillo, en la localidad minera, y como la economía pues también era movida por los indígenas en la medida de sus posibilidades, ¿no? Porque también, como señala Águeda Jiménez, buena parte del comercio local en Fresnillo era controlado por una élite y esa misma élite también participaba, ¿no?, en los repartimientos de esas mercancías. Y que no solamente era a los indígenas, ¿no?, sino también a mestizos, a mulatos e incluso también a algunos españoles más desfavorecidos económicamente. Pues termino reiterando, ¿no?, mi agradecimiento a Laura, a Álvaro y a los compañeros del taller, porque me ha servido para aprender muchas cosas sobre este tema y pues sigo, ¿no?, en el ánimo de continuar trabajando en ese próximo y nuevo taller sobre el movimiento y la distribución de mercancías. Muchas gracias. Antes de comenzar a decir otra cosa, pues quiero agradecer, igual que todos los miembros de este taller, pues a Laura y a Álvaro por el entusiasmo y el apoyo incondicional que siempre mostraron para coordinar este taller y sobre todo el entusiasmo para que cada uno de los objetivos que nos habíamos propuesto, pues al final del día los cumpliéramos en su totalidad. Entonces, hemos tenido muy buenos resultados. Hemos trabajado excelentemente y en ese sentido, con respecto a mi tema, la verdad a mí al final me sentí muy satisfecha con el resultado. Hubo un cambio de tema por ahí, pero el hecho de centrarme al final en lo que fuera en lo que fue la participación de los tenientes de justicia en el repartimiento de mercancía y el no centrarlo en un solo espacio geográfico, pues me dio la oportunidad de ver cómo operaban los tenientes de justicia. Regularmente ya sabíamos o sabemos que el binomio estaba operando subdelegados tenientes, pero en realidad lo que me permitió ver el avance de este trabajo es justamente que los tenientes pues se convierten en una parte fundamental o se convirtieron en una parte fundamental para que el repartimiento en sí pudiera operar. Y lo importante que logramos ver es que, si bien es cierto, están operando dentro de este repartimiento como distribuidores, cobradores, que son los que ejercen una función importante en cuanto a las exigencias hacia la población para que paguen lo que lo que recibieron de repartimiento, pues también es importante hacer ver cómo
E incluso hay casos en donde estos tenientes de Buenos justicia días a todos, todas. no solamente son los que distribuyen, sino que incluso tenían posibilidades económicas que les permitían ser también los operadores directos, no solamente de repartir, sino también de utilizar sus propios recursos en este repartimiento, lo cual incrementaba sus ganancias. Y pues esto debido a la importancia que tenían justo en esos espacios locales donde ellos estaban operando. A final de cuentas, pues muchos eran hacendados, comerciantes, y estaban incrustados dentro de los espacios geográficos y conocían esas dinámicas comerciales y les daban mayor posibilidad incluso de distribuir esas mercancías. Eso por un lado, y por otro lado, otro de los elementos importantes que me permitió ver el hecho de ver este entramado desde los tenientazgos, pues es que justamente los curas también juegan un papel muy importante dentro de este repartimiento, participan de manera activa en las actividades comerciales y hay toda una serie de intereses que ellos mismos están discutiendo. Entonces, gracias a esas discusiones o a esa competencia por el comercio, por monopolizar la actividad comercial, ya sea la cosecha de productos o la distribución, pues gracias a esos conflictos y a esos intereses en pugna, pues tenemos también muchas fuentes que nos permiten entender cómo funcionaba este sistema económico. Entonces, esos son de los aspectos importantes que el hecho de bajarnos un poco más abajo en la cuestión del análisis del repartimiento, pues nos permite ver cómo está todo ese entramado, cómo se participan, cuáles son los conflictos que se generan en torno a este monopolio comercial y sobre todo la importancia que está jugando cada uno de los actores que entran dentro de este sistema comercial. Entonces, en ese sentido, para mí fue muy interesante cómo analizar este tema y sobre todo me permitió volver otra vez sobre algunas fuentes que ya había revisado y que al revisarlas ahora con otro interés, pues me dieron información que me permitieron complementar esta temática y pues de cierta manera verla ahora sí que con otros ojos y también pues con otros intereses. Entonces en ese sentido el repartimiento pues todavía nos da para mucho más, es un tema que no se agota y que se puede seguir ahora sí que explorando. Entonces en ese sentido muchas gracias a todos por este apoyo y por el trabajo que hemos realizado. Quisiera comentar rápidamente sobre mi trabajo, brevemente, que es sobre Yucatán. Y justamente, bueno, yo no quería retomar el tema de los repartimientos porque en mi pensamiento, según yo, ya estaba muy trabajado, ¿no? Sobre todo por Cristina García Bernal, que confundiste con Graciela. Y bueno, ella era la que había trabajado muchísimo, cierto, no en el periodo de subdelegados, pero bueno, esto de ir a los archivos y ponerse a buscar abajo a las piedras rinde sus frutos porque me encuentro con este informe, ya les he platicado mucho esta historia del Cabildo de Campeche que pues no estaba contento con el sistema de subdelegaciones, inicia todo un proceso judicial y este proceso pues da pie a muchas pesquisas y una de esas pesquisas fue que citan a 80 testigos, pero lo más maravilloso de los 80 testigos es que no solamente son españoles, no solamente son los tenientes y los jueces de los pueblos, sino son también los indios, los que están implicados en este repartimiento, los que van a dar su testimonio. Entonces, como se dan cuenta, pues es una fuente excepcional que creo no siempre tenemos la suerte de encontrarlos. Y a partir de estos 80 testimonios, unos más escuetos que otros, obviamente, ¿no? Pero hay un rubro específico. Les hicieron 10 preguntas en particular y una de las preguntas tiene que ver con el repartimiento. Entonces ustedes se imaginarán que entonces todos estos testimonios son muy valiosos y de ahí fue que yo hice mi artículo y encontrando antes de la ordenanza de intendentes y antes de 1783 que se prohibió en Yucatán, generalmente solamente se repartían mantas y cera.
Y eso era lo que se demandaba principalmente de los pueblos indios. ¿Qué me encuentro yo en el sistema de subdelegaciones? Pues que llegan subdelegados que no les toca estar en esta zona rica de mantas y cera y dicen, no, pero yo tengo que ganar como sea. Entonces, por ejemplo, tenemos al subdelegado que está en una de las subdelegaciones de Campeche, Polonchencahuich, y él dice, pues aquí son loseros, pues yo les pongo repartimiento de losa cuando dicen los indios, nunca habíamos tenido repartimiento y ahora este señor nos pone repartimiento de losa. Bueno, ¿qué quiero? Con este ejemplo, ¿qué quiero decir? Estamos en una época de reacomodos. Los subdelegados pues están, como este personaje, pues están viendo cómo ganan, pues entonces imponen nuevos repartimientos, ¿no? Entonces no son los mismos, en unas partes siguen, en otras partes no, en otras partes son nuevos. Entonces es una época de reacomodos y que los actores sociales pues están viendo cómo se acomodan a estas nuevas disposiciones. Entonces yo lo veo muy claro en el caso de este subdelegado que pues, fácilmente dice, bueno, pues acá se produce losa, ahora todos a repartir, les reparto la losa, ¿no? Entonces entra en el sistema la losa. Entonces, bueno, así se va acostumbrando el sistema hasta que unos ven que pues en el repartimiento de mercancías no está el negocio, sino está en la mano de obra misma. Entonces, por eso en Yucatán, aunque el repartimiento no va a desaparecer, sí se va a centrar va a ser más acentuado en algunas zonas, en otras no se va a dar repartimiento de mercancías. ¿Por qué? Porque ahí empieza a ser más importante la mano de obra, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso particular, complejo, pero que se empieza a ver en este cuestionario a estos 80 testigos que pues es testimonio invaluable, ¿no? Entonces, bueno, espero que puedan leerlo después ya en el dossier. Y yo les quiero agradecer a todos muchísimo porque los compañeros pues, son testigos de que trabajamos un montón, ¿verdad? La verdad es que sudamos todos. Y bueno, pues pero eso quiere decir que el trabajo colectivo funciona, ¿no? Y que es muy agradable hacerlo con compañeros como los de la RERSAP. La verdad es que yo creo que somos muy afortunados todos de pertenecer a esta red, porque por los compañeros no solo con ellos se puede discutir, sino son generosos en cuanto a que comparten documentos, ideas, reflexiones, críticas, y todo en un ambiente muy agradable. Entonces yo creo que yo particularmente me siento sumamente afortunada de formar parte de este grupo. Gracias. Es algo bastante breve. Bueno, ya lo comentaban hace ratito, yo no hice artículo sobre el tema porque yo no trabajo el tema, ¿no? Realmente me merece muchísimo respeto el tema bastante complejo. Y cuando se propuso este taller y se habló de transcribir, dije, yo transcribo San Luis Potosí y Guanajuato, ¿no? La verdad es que, y desde el principio sí les había comentado que yo no quería hacer artículo justamente por eso, ¿no? Porque es un tema que yo nunca he trabajado. Gracias por la confusión ahí con Cuemac. No, pero no, yo nunca he trabajado este tema. Y sí decir que desde que, ahora sí que fui testigo de cuando se empezó a maquinar todo este proyecto, porque justamente yo había llegado a documentos muy parecidos buscando información sobre intendentes. Entonces, en AGI yo había localicé el documento que parece que es el digamos, copia, ¿no? Incluye ¿cómo se llama? Subdelegados 35 de la GN, digamos, toda la documentación que comprende este documento, este expediente, yo lo localicé en AGI, en otro proceso más amplio, ¿no? Y eso es lo que quería comentar, ¿no? Por supuesto que como muchas de las fuentes que nosotros estamos trabajando, pues forman parte, digamos, de un complejo muchísimo más amplio, porque se están discutiendo muchas cosas, ¿no? Es justamente la riqueza de que se está implementando la Real Ordenanza de Intendentes y la gran cantidad de ajustes que se tienen que hacer porque las disposiciones no se pueden aplicar al pie de la letra, ¿no? Hay dinámicas locales muy interesantes, muy arraigadas, que es muy difícil romper, ¿no? Entonces, a veces están de alguna manera como continuando las prácticas, pero llamándolas de otra manera, ¿no? Entonces, yo llegué a esta documentación porque yo estaba buscando el actuar de los intendentes
y encontré un documento que también voy a trabajar para el otro taller que coordino con Rafa, que es el informe, y es súper interesante, el informe que hacen los intendentes de cómo están funcionando las subdelegaciones, ¿no? Esto me parece sumamente interesante y justamente cuando están discutiendo esto, encuentro que al mismo tiempo se está discutiendo por el tema de los ingresos de los subdelegados, ¿no? Qué tan conveniente es fraccionar subdelegaciones, empiezan a ver, bueno, las percepciones de los subdelegados, ¿no? Y empiezan a discutir el tema del repartimiento, ¿no? Que algunos están a favor de que se reinstale porque, pues, de alguna manera también podría ser algún ingreso, ¿no? Para el subdelegado. Entonces, es realmente una gran cantidad de temas que se están discutiendo al mismo tiempo y que creo que en ese marco se tendría que insertar toda esta discusión. En términos generales, yo creo que es eso, ¿no? Es la puesta en marcha de la Real Ordenanza de Intendentes, la gran cantidad de dudas que surgen y las resistencias, como digamos un tema que maneja muy bien Laura, ¿no? Y que creo que por ahí va a ir un poquito más adelante en proyecto en la red, ¿no? Pero es eso, todas esas resistencias para acatar, ¿no? Los diferentes artículos de la Real Ordenanza de Intendentes. Entonces, por eso me pareció súper interesante y por eso yo dije, bueno, yo transcribo lo de Guanajuato y San Luis Potosí, pero no es yo no manejo el tema, ¿no? Entonces, sí, de hecho, lo saben todos, hacer el estudio introductorio me costó trabajo, no por otra cosa, sino porque me daba miedo caer en hacer alguna afirmación que me dijeran, no, por favor, Graciela, estás muy mal, ¿no? Entonces, fue en gran medida por eso. Pero disfruté muchísimo la transcripción, ¿no? En Guanajuato el intendente jura y perjura que hubo repartimiento en algún momento, pero que, bueno, la naturaleza indolente de los indios de la región, pues impide que esta práctica se hubiese continuado. Él habla que antes del establecimiento de las intendencias ya no se hacía la práctica. En San Luis Potosí está concentrado en el oriente potosino, no en valles, y es el piloncillo, al final de cuentas, el producto del que se está hablando. Y ese tema en San Luis Potosí lo ha trabajado Antonio Escobar con Ricardo Faguaga en el contexto de la discusión sobre el comercio, ¿no? La circulación de mercancías. Y entonces ahí entra, en algunos trabajos que han realizado, analizan la parte del repartimiento en esa región, ¿no? Entonces sí, yo me sentía completamente desarmada para poder hacer algún artículo al respecto, por eso yo me quedé con la transcripción, pero sí que quería esto, ¿no? Llamar la atención sobre, digamos, el contexto que se está discutiendo en ese momento, y ahí entra, entre otros temas, tan importante que es el repartimiento de mercancías. Nada más, muchas gracias. Nada más para ya no abusar, solo quisiera decir que respecto de mi texto, pues ya se van a enterar en el dossier, así que lo lean y ahí me cuentan y me critican y comentan. Tendrán que esperar. No, solo decir en consonancia con la reflexión de Wema, que le agradezco mucho que la haya hecho, que la propuesta, digamos, o sea, la idea, nada más clarificar la idea es que los grupos de trabajo no sigan vinculados por la pura inercia, porque eso generalmente conduce al hartazgo. Entonces la idea es decir, nos planteamos dos objetivos, ¿no? Y reorientar y construir entre todos a dónde queremos caminar y abrir la posibilidad de que quien quiera irse a hacer otras cosas lo haga con toda libertad, ¿no? Y que quien quiera venir y sumarse lo haga también, que es más que bienvenido. Por lo pronto, anunciar que estamos carentes de coordinadores, así que, bien dice yo. Pero sobre todo, en función de lo que decía Wema, hay un aspecto fundamental que a mí me parece que tiene que ver con una toma de postura política, y es no olvidarnos del trabajo en las dimensiones de analizar, estudiar y dar cuenta de la explotación laboral, de la desigualdad, de la injusticia y de distintas formas de prácticas autoritarias. En ese sentido, pensamos que el trabajo sobre fuentes centrada en población india, mulata y mestiza nos puede dar elementos para enriquecer la mirada que hemos venido construyendo. Entonces, solo quisiera decir que yo confío que la próxima semana podemos estar enviando a la red para compartir con todos la propuesta
Y a partir de ahí, pues quien se sienta interesado nos va a encantar, pero sí, digamos, va a tener como eje central, igual que lo tuvo este taller, la transcripción de documentos con la idea de poder seguir compartiendo y ofreciendo esta documentación, ¿no? Luego sería interesante, por ejemplo, conversar con Víctor Rayol, ¿no? Para que también cómo cruzamos todo este trabajo sobre fuentes que estamos interesados, algunos, con las llamadas humanidades digitales y el poder compartir toda esta información de la mejor manera. Tenemos también otras ideas con Laura, en fin, solo decir, y con esto termino y ya me callo y les agradezco y me despido, que entonces en las próximas 2 semanas estaríamos enviando una propuesta, deseando que quien se quiera sumar a esta reorientación del taller lo haga, y por lo pronto darles a cada una de las personas que integraron el taller las gracias por todo el trabajo, por todo el cariño, por todo el compromiso que tienen. Entonces, pues nosotros lo que haríamos ahora es abrir las preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, si quiere hacer algún comentario, colegas, o todo quedó claro. Muchas gracias. Pido la palabra. Sí, por favor. Bueno, gracias. Justamente tomando esto de Álvaro que dijo al último, precisamente el viernes estoy preparando una propuesta que tiene que ver pues, no solamente con las humanidades digitales, sino con una visión del uso de los medios digitales para poder tomar el control y difundir de una mejor manera contenidos tan importantes como los que han mencionado los que han mencionado todos ustedes, ¿no? Y además con esta perspectiva, ¿no? De poner en relevancia, pues no solamente pintarles el mundo así, ¿no? Sino a través de toda esta documentación, el asunto de la desigualdad, del desequilibrio, en fin, ¿no? Y bueno, pues no digo más, tomo ahora sí que el guante, mi queridísimo Álvaro, y espero que les interese, les llame la atención la propuesta que les voy a platicar el viernes, ¿no? Bueno, y felicidades porque se ve que han trabajado muy rico y muy bien. Gracias, Víctor. Rafa. Bien, oigan, pues simplemente para felicitar a los coordinadores, a Laura y Álvaro, por su liderazgo, por su seriedad en el trabajo, por lo bien que plantearon hoy, y a todo el grupo. Realmente estoy impresionado. Creo que son un ejemplo y un estímulo para todos los demás talleres. Es impresionante verlo, lo bien organizados, lo consistente de su trabajo, la calidad del mismo, ¿no? Por lo que lograron, y que ya salga en temas americanistas el mes que entra, pues realmente nos pusieron la muestra al resto de los talleres. Como saben, el resto de los talleres, pues cada taller ha tenido su propia dinámica, unos han avanzado más, otros menos, pero realmente es muy, muy estimulante ver para los demás talleres, ver cómo realmente tomándosela con seriedad y con ganas y los responsables, digamos, asumiendo su papel, pues realmente se pueden hacer cosas espléndidas. Yo estoy seguro que esto va a dejar pues muy sorprendida a mucha gente. Hay muchos temas que damos por agotados, ¿no? Y realmente el propio tema de los intendentes, parecía que ya no había mucho que decir sobre intendencias. Ya Pishman había dicho, Brading había dicho, Luis Navarro había dicho, entonces ya que podías agregar más que algunas florituras que no iban a aportar nada, porque lo esencial ya lo habían dicho los grandes. Y pues la verdad es que abriendo esta ventanita de subdelegados, pues resultó que nos llevó por un horizonte que nadie imaginaba. Entonces realmente
Es realmente espléndido lo que han logrado, no solo la idea el tema mismo, el dossier, la publicación en donde lo colocaron, y luego lo del volumen 35 de subdelegados del AGN, también una iniciativa buenísima, y ahora con el expertise de Víctor Gayol, con todo esto de humanidades digitales, estoy seguro que se podrán hacer cosas espléndidas con un material que va a poder ser muy accesible, muy manejable, muy utilizable. Muy bien. Nosotros ahorita justo estamos diseñando, el viernes vamos a hablar en la sesión plenaria, el nuevo portal de RERSAB en un nuevo servidor. Tenemos un encargado ya que nos está apoyando. Entonces realmente pues es buen momento ahorita para planear una sección. Tenemos que abrir una sección bien importante sobre todas estas publicaciones digitales, ¿no? Va a ser una parte, yo creo que muy, muy atractiva, quizá la más atractiva de todo el portal. Cuando se corra la voz de que hay documentación muy importante, muy bien presentada para poder aprovecharla, pues eso le va a dar una visibilidad internacional al portal impresionante. No, pues simplemente decirles eso, que realmente nos han dejado una gratísima impresión, ¿no? El buen ambiente que pusieron, la dinámica, las metas que se fijaron, cómo las fueron cumpliendo, y ya tener esto publicado para el mes que entra, pues realmente les vamos a agradecer muchísimo que apenas salga, nos manden a todos, ¿no? El link para poder pues, apreciarlo, porque ahora con las presentaciones realmente se ve que es interesantísimo, y sí, y se va a volver a abrir la temática. Yo estoy seguro que con el trabajo de ustedes se van a replantear muchísimas cosas, ya lo decía Carmen y lo decían los demás. O sea, realmente este acercamiento demuestra que todavía hay muchísimas metas por trabajar, ¿no? Que son unos cuantos ejemplos los que abordaron ustedes, pero pues muy probablemente a partir de ustedes se van a venir mucho más trabajos, mucho más diálogo, mucho más interacción. Entonces yo no sé si Álvaro estaría pensando en el nuevo propuesta de taller, eliminar completamente el tema del repartimiento forzoso de mercancía, o que fuera una de las líneas posibles entre otras más. O sea, por lo que entiendo, no se trata tanto de eliminar esa línea, sino de completarla con otras posibilidades, que no todo se quede. Pero no sé si es así, Álvaro. Así es, Rafa, de enriquecer, no es de eliminar. Es un gran logro el que hemos dado juntas y juntos. Entonces, claro, hay que sumar, ¿no? Entonces, es abrir nada más el abanico, siguiendo un poco la idea de Huerma, que es, digamos, viendo desde otros lugares. Y entonces, en la medida que vayamos complejizando nuestra visión, pues salimos ganando todos en la comprensión de eso que llamamos pasado. Sí, así es por ahí como lo entendiste muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, pues simplemente reiterar eso, nuestras felicitaciones, nuestro gusto de que nos hayan puesto la muestra a los demás talleres, de que realmente cómo se puede trabajar, cómo se puede organizar la dinámica del grupo, cómo se pueden establecer las metas, cómo se puede pensar en publicaciones muy originales, en salidas, digamos, al trabajo, no necesariamente la convencional de libro o digital, sino las revistas también es una opción. Hay un montón de revistas, cada vez hay más revistas solicitando este tipo de trabajos. Entonces también para otros talleres pues podría pensarse ese modelo, los dossiers para las revistas, cuando son trabajos buenos de grupos consolidados, pues realmente se los pelean, ¿no? O sea, no de ese, y esto con una visión más no novohispana, sino en realidad de toda la América hispana, pues realmente va a haber muchísimo interés. Entonces, pues, como que nos han marcado un montón de posibilidades de lo que podemos hacer en los talleres. Mil felicidades a todo el grupo, y muy especialmente a Laura y Álvaro, que fueron el alma y el motor de este taller.